Buenos días a todos. Soy Maite Sáenz. Bienvenidos a este nuevo webinar de Observatorio de Recursos Humanos en el que vamos a abordar un tema que preocupa y mucho a las organizaciones, estén o no estén en formato de teletrabajo. Recordemos que ahora vamos a reincorporarnos a la tarea cotidiana y vamos a incorporarnos con unas mochilas desde el punto de vista de salud física y emocional importantes. Y vamos a hablar por eso de ausentismo y para ello contamos con todo un experto. Jaime Pastorín, él es de TEBEX, y ha preparado una ponencia que hemos estado repasando justo hasta hace un minuto y no le quiero robar, vamos, ni un segundo, porque es realmente intensa. Espero que les enganche y, por supuesto, todas las preguntas nos las pueden ir haciendo llegar a medida que Jaime vaya hablando y las trasladaremos durante su charla o bien al final. Os recuerdo a todos que vamos a enviaros tanto el vídeo de esta sesión como la presentación de Jaime. Y Jaime, pues te doy los mandos de la presentación. Muy bien, muchas gracias, Mete. Hola, buenos días a todos, ¿no? Y gracias por asistir a este webinar sobre la gestión y control del absentismo laboral. Es un tema complejo, ¿no? Es un tema que, bueno, voy a intentar dar pinceladas en aproximadamente 45 minutos, una hora, para que nos dé margen a poder hablar y compartir experiencias y, sobre todo, soluciones, ¿no? Que entiendo que es lo que estamos buscando, pues, todos los asistentes a esta ponencia, ¿no? De todas maneras, tienen también mis datos de contacto en la presentación, pues, bueno, si alguien quiere hacerme una consulta al finalizar este periodo, independientemente de que Maite, pues, les facilitará toda la información de esta webinar. Pues sin más, comenzamos, ¿no? Vamos a hablar vamos a ir un poco de más a menos en cosas que lógicamente pueden ser muy obvias, pero que nos pueden servir, pues, para abrir debates, ¿no? O buscar polémicas, ¿no? Vamos a empezar con conceptos y tipos de asentismo laboral. ¿Qué factores influyen sobre el asentismo laboral? Solo el punto 2 daría para unas cuantas sesiones. El marco normativo y herramientas para controlar y gestionar la salud de los trabajadores y en concreto para reducir el asentismo. Unas pinceladas sobre un plan de gestión de asentismo y acabaremos, pues, con una sesión de ruegos y preguntas, aunque, bueno, a lo largo de la jornada contestaré a lo que Maite considere oportuno, ¿vale? Primero, el concepto, bueno, de las definiciones, ¿no? Es muy obvio, ¿no? La OIT define el asentismo como la no asistencia al trabajador por parte de un empleado que se pensaba iba a asistir, y define el asentismo laboral. Luego hay una definición de la RAE que define el asentismo como abstención deliberada de acudir al lugar donde se cumple una obligación y abandono habitual de desempeño de funciones y deberes propios de un cargo, ¿no? He puesto estas dos definiciones porque tienen dos connotaciones distintas, ¿no? La primera es obvia. Oye, hay que analizar los motivos por los que un trabajador no asiste al trabajo. Eso no significa culpabilizar al trabajador de ese asentismo. La segunda sí tiene un efecto más culpabilizador hacia el trabajador, ¿no? Es un problema que nos encontramos a veces cuando hablamos de asentismo, ¿no? Que en algunos foros se interpreta como una ofensa, ¿no? Es decir, no estamos en ningún momento interpretando que ese asentismo sea injustificado, ¿no? Sino hablamos de asentismo de forma general. Luego desarrollaremos este aspecto, ¿no? Podemos diferenciar los tipos de asentismo. Se puede hacer distintas clasificaciones. Yo he hecho la que tienen en pantalla, sobre todo porque es interesante dentro de las organizaciones identificar cuál es el origen y buscar cuáles son las soluciones a cada uno de esos orígenes, ¿no? Podemos, en esta línea, tener un asentismo justificado por incapacidad temporal por contingencias profesionales, accidente de trabajo y enfermedad profesional, que aquí entraría, pues, todo el sistema de gestión de la prevención, el plan de prevención de riesgos laborales, pues, con todos los profesionales dedicados a este sector a través de servicios de prevención propios, servicios de prevención ajeno y servicios de prevención mancomunado, ¿no? Sí me gustaría copiar un trabajo que se ha hecho en este sector durante muchos años, que es la idea de la cultura preventiva, ¿no? Es decir, en el que durante muchos años, desde la publicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, no se trataba tanto de cumplir de una normativa, sino de implementar una cultura preventiva, ¿no?
Lo digo porque el siguiente punto, el asentismo justificado por contingencias comunes, en mi opinión, detecta una falta de cultura, ¿no? Tanto dentro de las propias organizaciones como de los propios trabajadores, ¿no? Como no una percepción de un problema, ¿no? Del asentismo laboral. Y dentro de las organizaciones, algunas veces esa percepción solo se produce dentro de departamentos concretos y no dentro de toda la propia organización, ¿no? Por lo tanto, es importante empapar y hacer labores de comunicación que pongan de manifiesto la importancia o el impacto que tiene el asentismo por contingencias comunes en las empresas, ¿no? Este punto, el control y la gestión, se realizará mediante la implantación de planes de gestión de asentismo, ¿no? Que es a lo que estamos especializados en TEBEX, ¿no? A diferencia del plan de prevención de riesgos laborales, no existe una obligación legal de tener un documento como tal, ni un contenido como tal. Bueno, ¿qué mejor obligación, ¿no? Pues que intentar detectar, definir y reducir los motivos que generan el asentismo por contingencias comunes, ¿no? Podemos tener un asentismo justificado por permisos, licencias, vacaciones, representación legal. Igual que gestionamos las vacaciones, pues para que se hagan en periodos que generen menor impacto productivo y organizando dentro de las propias plantillas estos periodos, ¿no? Pues se puede trabajar en otras actuaciones, ¿no? Por ejemplo, hay veces que las empresas optan por tener médicos asistenciales para apoyar a la salud de los trabajadores, ¿no? Que es una medida que, además de genera una reducción del asentismo como consecuencia de los permisos para asistir al médico, y genera además pues un beneficio en la plantilla que genera una satisfacción con la empresa y también suele reducir el asentismo. Podemos tener un asentismo injustificado, este es el que podemos llamar como justificado o insuficientemente injustificado, que se puede solucionar con procedimientos y control y gestión dentro de la propia organización, ¿no? Aunque parezca mentira, hay muchas ausencias de trabajadores que se alegan por motivos de salud, en que las propias compañías no se requiere una justificación de esta ausencia, ya sea un parte de asistencia o un parte médico. Sigue habiendo un elevado número de bajas que no están justificadas, ¿no? Eso no significa que sean fraudulentas, sino que no están justificadas, ¿no? Y luego, lógicamente, nos podemos encontrar con asentismo justificado y deliberado, donde las empresas tienen todas las herramientas con el régimen sancionador del Estatuto de los Trabajadores o los propios convenios colectivos, ¿no? Entonces, se trata de hacer esta foto en cada una de sus compañías, ¿no? ¿Qué tipo de asentismo tengo? ¿Cómo lo voy a definir? ¿Y qué criterios voy a utilizar para medirlo? En esta ponencia me voy a centrar en las contingencias comunes, que es además en los que estamos especializados en TEBEX, ¿no? Y lo voy a argumentar porque si ven los datos, ¿no? Según el último estudio que presentó ADECO de asentismo, que se lo recomiendo, es muy interesante, establece que el 85,46% del gasto en la incapacidad temporal fue en contingencias comunes y un 14,54% en contingencias profesionales, ¿no? Los procesos de incapacidad, además profesional, los accidentes de trabajo y enfermedad profesional, afortunadamente se han ido reduciendo desde 2009 a 2018 en un menos 20,24 y espero que siga reduciéndose. Es un camino en el que los expertos en prevención de riesgos laborales están haciendo un gran trabajo y un claro ejemplo de que aquello que se controla y se gestiona pues tiene un impacto positivo. Un dato también a tener en cuenta es que el 68% de las bajas tienen un periodo inferior a 15 días. Luego veremos qué implica esto, ¿no? Pero bueno, ya les adelanto que son bajas que normalmente generan un impacto económico más elevado para las empresas y tanto en costes directos de personal como en problemas de organización, sustitución o buscar personas para sustituir bajas de muy corta duración, ¿no? Aún así, solamente son el 8% del total de las bajas. El siguiente gran bloque donde existe un problema es las bajas de más de 90 días, que solo son el 10% en número, pero implican el 69% de las bajas, ¿no?
Este análisis es el que les recomiendo que hagan ustedes en sus empresas, porque no todas las empresas son iguales y en función del tipo de asentismo, de la duración de ese asentismo, puede ser necesario pues, adoptar medidas diferentes en función de estos datos. Un dato también curioso que denota este estudio, ¿no? Es que habla de que en las empresas de mayor tamaño se producen un mayor número de bajas y un mayor número de duración, ¿no? de estas bajas, ¿no? Hasta un 62,83% más de procesos de baja, ¿no? Sobre la empresa de más de 250 trabajadores. Muchas veces eso, hablamos del asentismo, no sé a qué foro me estoy refiriendo, entiendo que puede ser un foro mixto, pero tenemos que tener en cuenta que el 95% del tejido empresarial en España son pymes y micropymes, ¿no? En el que bueno, pues una gran empresa puede tener pulmón o, para asumir un cierto grado de asentismo, pero que en una microempresa, en un restaurante, un bar de 3 personas en el que falta una persona en el trabajo, genera un impacto económico serio y importante, ¿no? Es decir, pueden tener un menor número de bajas, pero su impacto económico puede ser mayor, ¿no? Por lo tanto, el asentismo tenemos que entender que es importante para cualquier empresa independientemente de su tamaño. Como le comentaba, es importante tener claro cuáles son nuestros costes del asentismo, ¿no? Y en esta tabla pues les he querido resumir, ¿no? Los distintos costes. No voy a ir cuadrante por cuadrante, sino voy a hacer una valoración en general, ¿no? Como indicábamos, el 68% de las bajas son de menos de 15 días, según el estudio de ADECO, ¿vale? Esto, si vemos en lo que implica la empresa o lo que implica el trabajador, la gran diferencia que vamos a tener es si la empresa complementa voluntariamente estas bajas por contingencias comunes o no lo hace y en qué grado lo hace, ¿no? Pongámonos en un lado, en los dos extremos, es decir, pues si una empresa no complementa las bajas por contingencias comunes, pues la empresa tendría un coste de la seguridad social más costes indirectos, la pérdida de productividad o posibles penalizaciones en nuestros clientes, y el trabajador no percibiría ninguna compensación durante este periodo, ¿no? Si nos vamos al lado extremo, pues la empresa tendría que pagar la seguridad social, pagar el 100% de complemento voluntario, y el trabajador percibiría, vamos a poner, su salario íntegro, no tendría una merma económica, ¿no? También hay que ver, lógicamente, el convenio de aplicación, ¿no? Esto genera cierta tendencia pues, en asociar el complementar o no complementar las bajas en las negociaciones colectivas de los convenios como un elemento que puede incentivar al incremento del asentismo. Es decir, oye, pues, bajo la interpretación de que como un trabajador va a percibir el mismo salario, vaya o no vaya a trabajar, pues puede ser una motivación para un alargamiento de un asentismo injustificado, un asentismo fraudulento, ¿vale? Nos vamos en este punto gris, que es cómo actúan las entidades colaboradoras, como puede ser el INS o las mutuas, ¿no? En este caso, las mutuas se hacen cargo del subsidio, en el caso que haya una mutua o el INS, a partir del día 16 de esa baja, ¿no? Veremos a ver qué repercusiones tiene y cómo se puede intercalar pues, acciones utilizando los recursos de la mutua, recursos externos o internos, para luchar contra el asentismo en base a este cuadrante, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que les recomiendo es que hagan este análisis del coste que tienen de su asentismo utilizando, por ejemplo, estos tramos, ¿no? También se pueden hacer distintas subdivisiones por sexos, por tipología de contratos, si son temporales, si son fijos, por puestos de trabajo. Lógicamente, cuanto más profundo sea el análisis, mejores datos van a tener para poder identificar cuáles son los puntos o las palancas que deben mover para mejorar los costes de su asentismo. Para calcular el coste del asentismo, pues lo mejor hoy es que las empresas pues, dispongan de herramientas propias que les permita pues, poder realizarlo. Si no, bueno, existen otras herramientas, aquellas empresas que tengan las contingencias comunes con la mutua, muchas mutuas, diría que la
La mayoría tienen portales web donde se puede consultar informes muy completos, tanto de accidente de trabajo como de contingencias comunes, y también pues se da los desgloses del coste de empresa y del coste que tiene la mutua a la gestión de esas incapacidades, ¿no? Y si no lo conocen, también AMAT, la Asociación de Mutuas de Accidente de Trabajo, tiene colgado este recurso, una calculadora en el que tiene dos maneras de poder estimar el coste del asentismo, una más breve, una más avanzada, y estar desarrollando una también más específica, que además de darles el dato o la estimación del coste del asentismo, también les puede servir para compararse con su sector, ¿no? Porque ellos sí cruzan con datos del sector en función del CENAE, y le puede servir también de orientación de su asentismo es superior o inferior al que tiene su sector, ¿no? Como digo, a veces lo que digo es que nos tenemos que preocupar de nuestro propio asentismo y no del sector, ¿no? Y cómo podemos siempre reducirlo al máximo posible. ¿Vale? Lo que comentamos de los factores que influyen sobre el asentismo laboral, yo voy a dar un repaso a los bloques, no van a estar todos, pero a los bloques que bajo mi punto de vista creo que están impactando más en el incremento del asentismo, ¿no? Voy a hacer este repaso porque identificando el origen del problema es donde quiero que ustedes o entre todos podamos buscar esas soluciones, ¿no? Uno de los puntos son los servicios públicos de salud. Lógicamente, las bajas se prescriben en los centros de atención primaria y su papel es fundamental. Los centros de atención primaria llevan tiempo reclamando más tiempo y más medio para poder realizar sus funciones, ¿no? Aquí les comparto algunos datos que me han parecido llamativos, ¿no? Por ejemplo, el tiempo medio de espera para obtener una cita con un médico de familia es de 3 días. Es una publicación de la OCU, ¿no? Y compara con un gráfico de las personas que se le dan cita en el mismo día o al siguiente para su médico de cabecera. Aquí ya podemos ver grandes diferencias, ¿no? Pues podemos tener en La Rioja, por poner extremos, donde el 76% de los pacientes que llaman para pedir cita a sus médicos de cabecera se le da en el día o al día siguiente. Y en el otro extremo, por ejemplo, pues tenemos a Cataluña, en el que solo un 11% se le cita en el día o en días posteriores, ¿no? Esto es importante porque, si recuerdan, hablamos del que el 68% de las bajas son de menos de 15 días y nos encontramos con que de esas bajas muchas de ellas son de menos de 3 días, ¿no? Depende del tipo de empresa, puede llegar incluso al 40%, ¿no? En número de bajas, no en día de bajas, que esas bajas sean inferiores a 3 días, ¿no? Por lo tanto, el sistema de atención primaria no llegaría a cubrir esa necesidad de seguimiento de estas bajas de corta duración, ¿no? Por lo tanto, una de las cosas que se puede analizar y estudiar es cómo apoyar a los trabajadores que tengan bajas de corta duración en el seguimiento de esas bajas de corta duración. Luego daré algunas herramientas para poder realizarlo, ¿no? Otro tema importante es el tiempo que se dedica en los facultativos para gestionar a un paciente, ¿no? Históricamente están reclamando tener 10 minutos por paciente. Ahora, pues, en función de distintas publicaciones, va entre 5 o 7 minutos, ¿no?, la atención de un paciente, ¿no? Por agenda, ¿no? Los números de pacientes que se citan en la agenda de un médico, más a los que hay que añadir los que puedan entrar de urgencias y, bueno, lógicamente compensarán con aquellos pacientes que fallen en esas consultas, ¿no? Esto es un tema importante porque estamos hablando que un médico, pues en 5 o 7 minutos, tiene que valorar la actitud de un trabajador y emitir, si lo considera, pues ese parte de baja, ¿no? Nos encontramos además en el que puede haber a veces una patología, pero esa patología no tiene por qué ser incompatible con su puesto de trabajo. Pero para tener ese grado de conocimiento, pues hay que conocer los detalles de las tareas que se hacen en un determinado puesto de trabajo, que puede ser no conocido por el médico que la gestione, que sí, por ejemplo, es conocido en otros ámbitos, como son las mutuas de accidentes de trabajo, ¿no? Es decir, oye, pues si me viene un fresador, ¿no? A mi consulta, pues que es una persona que recoge fresas, ¿no? Un profesional del metal,
puede tener una patología, pero esa patología a lo mejor no tiene por qué ser incompatible con su puesto de trabajo, ¿no? Por poner una similitud, los servicios de vigilancia de la salud, de los servicios de prevención, pues suelen dedicar entre 15 y 30 minutos a hacer una consulta para valorar la actitud de ese trabajador, más luego el tiempo que dedica a analizar y emitir su informe de actitud, ¿no? de estos trabajadores, ¿no? Entonces, bueno, les puede faltar información para poder hacer correctamente su trabajo, además de los recursos y los medios, ¿no? Esto además se ha visto ahora agravado pues, con el COVID, ¿no? Lógicamente en todos los sentidos, ¿no? Los centros de atención primaria pues, han estado cerrados y esto, ¿no? Pues, ha generado también que muchas bajas se hayan alargado en el tiempo pues, por la falta de asistencia o de seguimiento de estas bajas para poder emitir el parte de altas en el caso de que el proceso patológico pues, haya mejorado, ¿no? También se cambiaron los procedimientos de hace pues eso, 5 años de los partes de baja, ¿no? Antes, pues, una de las grandes novedades es que el médico puede emitir un parte de baja y de alta en el mismo acto si la duración se prevé menor a 5 días y también se aplican unos baremos de tiempo estimados de curación para cada paciente, ¿no? En la forma práctica puede llegar a la situación en que antes un trabajador se citaba cada semana para confirmar su baja y ahora se le puede llegar a citar incluso cada 3 semanas en función de la patología, ¿no? Esto implica que en 3 semanas el tiempo efectivo de médico que ha tenido un trabajador de baja pues ha podido ser estos 5 o 7 minutos que ha tenido el médico de cabecera para atenderlo, ¿no? Por lo tanto, cualquier acción que se lleve a cabo dentro de la empresa para cubrir estas carencias, mayor asistencia, mayor tiempo de médico para que los trabajadores puedan tener un adecuado seguimiento de su salud, deben tener un impacto directo en la reducción del asentismo y nuestra experiencia así lo demuestra. Simplemente recordarles que el trabajador también tiene un plazo de 3 días desde la fecha de la expedición de baja para poder comunicárselo a la empresa y de 24 horas en el caso de las altas, ¿no? Esto también volveré más adelante cuando vayamos al punto de las herramientas que puede utilizar la empresa para reducir el asentismo. Otro de los puntos a tener en cuenta, recordar, sobre todo la atención primaria, hablábamos de bajas de corta duración y su capacidad y tiempo para poder gestionarlas. Aquí me voy a centrar en los problemas de los servicios públicos que pueden estar afectando al alargamiento de procesos de bajas, si recuerdan, este 10% de bajas de más de 90 días que implican el 68% de las bajas, ¿no? Y en concreto es la situación de las listas de espera de las pruebas diagnósticas y las consultas con especialistas, ¿no? Aquí tienen una página web del portal de transparencia donde se puede consultar en cualquier comunidad autónoma los datos de listas de espera para realizar una prueba diagnóstica o una consulta con un especialista. Que aquí he sacado, por ejemplo, 2 recortes de la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana. Podemos ver en análisis muy simple, ¿no? En el que en la Comunidad de Madrid existen 35 días de espera para acceder a una consulta externa de media. Habrá algunas consultas, lógicamente, que duren menos y otras de mayor duración. Y en el caso, por ejemplo, de la Comunidad de Valencia, nos vamos a 80 días. Esto, siendo muy simplista, quiere decir que una misma persona, estando de baja en distintas comunidades, su proceso de baja se puede prolongar simplemente por los tiempos de espera en la realización de estas pruebas, ¿no? Pongamos un ejemplo, una persona que tiene un problema de menisco, le tienen que citar con el traumatólogo, luego le tienen que hacer una radiografía y en el proceso final, pues la operación de la intervención quirúrgica, ¿no? Bueno, pues en esos procesos de la radiografía y consulta, pues el mismo paciente en la Comunidad Valenciana puede tener una mayor demora, una mayor duración de la baja que la Comunidad de Madrid, ¿no? No sé si ustedes, por ejemplo, han visto, se han hecho bastantes cuadrantes, ¿no?, de las comunidades autónomas con mayor asentismo, ¿no? Lógicamente, hay un impacto de los sectores económicos que hay en cada una de ellas, ¿no? Pero yo creo que también hay que tener en cuenta esta situación, ¿no? La situación de analizar también los tiempos de espera de los servicios públicos de salud. Como tema curioso, si hacen ustedes esta misma consulta ahora mismo en Valencia, en la Comunidad Valenciana, perdón, en fecha de mayo, estos tiempos han subido de 80 a 143 días.
¿no? Entiendo que es pues como consecuencia del COVID, en el que se han retrasado pues actividades no esenciales, y que bueno, y con esto quiero decir que nos podemos encontrar con la situación del COVID en un repunte del asentismo como consecuencia de las demoras en el tratamiento y en las pruebas de consultas de estos trabajadores, ¿no? Las mutuas de accidentes de trabajo en contingencias comunes, ¿no? Supongo que muchos de ustedes trabajaron con una mutua en las contingencias comunes, en el que bueno, tienen siempre ha sido unos grandes aliados del mundo empresarial para colaborar y ayudar a la salud de los trabajadores y con ello reducir el asentismo. Yo he trabajado durante 6 años en una mutua de accidentes de trabajo y valoro mucho su actividad. Y lo que tenemos que ver, bueno, pues qué situación se encuentran ellos y qué recursos podemos utilizar para poder mejorar el asentismo en nuestra empresa, ¿no? Uno de ellos, como ya hemos visto, es que a partir del día 16 las mutuas tienen la potestad del pago de subsidio, no solamente del pago, ¿no? Pueden declarar el derecho, la prestación económica, la denegación, la suspensión y la extinción del mismo, si lo consideran, ¿no? Pero recuerden que esto es a partir del día 16. ¿Vale? Ellos pueden hacer controles sanitarios de cualquier de las bajas en contingencias comunes, pero la realidad, y esto es un una opinión mía, es que este seguimiento se suele hacer a partir del día 16, que es cuando ellos tienen, por así decirlo, la herramienta del subsidio, es decir, la herramienta en la que si el trabajador no colabora, pues bueno, puede eliminar esas prestaciones, ¿no? Opinión personal. El tema que si recuerdan es que estamos hablando que el 68% de las bajas son de menos de 15 días, por lo tanto podríamos interpretar que estas bajas no están del todo cubiertas o todo bien cubiertas que se podría realizar con la gestión de una mutua, ¿no? Por eso es importante complementar las acciones que realizan las mutuas en gestión de asentismo con otras medidas que puedan también mejorar estos resultados, ¿no? Pueden realizar pruebas diagnósticas y tratamientos terapéuticos y rehabilitadores, pero para ello necesitan la autorización del médico del Servicio Público de Salud y el consentimiento informado del paciente. Esto se modificó hace unos años porque anteriormente lo único que necesitaba la mutua era la autorización expresa del trabajador. Esto añade más trámites al objetivo final, que es el adelantamiento de estas pruebas, ¿no? Y bueno, pues fruto de esta labor de control, de inspección y de estas pruebas, puede solicitar a las altas motivadas a la inspección médica de los servicios públicos de salud, ¿no? Bueno, el problema que encontramos actualmente que se encuentran las mutuas es pues que a ellos también les ha afectado el incremento del asentismo en contingencias comunes, ¿no? De hecho, si ven estas gráficas, no sé si se ve mi puntero, pues desde el mediados de 2013 se observa un cruce en el cual los ingresos de las mutuas en contingencias comunes son muy inferiores a los gastos que tienen por estas contingencias, ¿no? Y esto, lógicamente, según ha ido creciendo el asentismo desde el 2013, las mutuas han ido empeorando estos resultados, ¿no? Tienen más casos que gestionar y menos recursos para poder actuar. Un poco los mismos argumentos que hablábamos de la atención primaria o las consultas con especialistas o pruebas diagnósticas, ¿no? Esto está generando, o por lo menos en las visitas que realizo de asesoramiento a clientes o contactos que tengo con otras empresas, en el que se está viendo una tendencia de muchas empresas que están sacando sus contingencias comunes de la mutua y están volviendo al INS, ¿vale? Están volviendo al INS. Esto genera, bueno, pues que si antes el INS podía tener una saturación atendiendo a los recursos que ya tenía, ahora tienen que añadirle la gestión de estos procesos de baja que antes estaban más desahogados porque estaban gestionados por las mutuas de accidentes de trabajo, ¿no? Entonces, hay que hacer un seguimiento en estas circunstancias porque puede tener un impacto también en atención primaria. Otro punto importante es el envejecimiento de la población.
estos son datos del INE de la última serie del 2019, en el que pueden ver que los trabajadores de de entre 55 y 59 años han crecido pues, un 11%, desde 2009 al 2019, un 10%, los trabajadores de 60 a 64 años, ¿no? Mientras que se ha reducido la población de trabajadores jóvenes, ¿no? Aquí hay distintos estudios o distintos análisis, ¿no? Donde se determina pues, que los trabajadores jóvenes suelen tener más bajas pero de corta duración y los trabajadores mayores tienen menos número de bajas pero de mayor duración, y el tramo más peligroso suele estar entre los 35 y los 45 años, ¿no? Es la franja en donde se suele sumar un número importante de asentismo. Esto, insisto, depende de cada empresa y depende del árbol que tenga la empresa de edad de plantillas, ¿no? Sí, importante, pues la frase que indicó al final, ¿no? Es decir, bueno, pues oye, lo que tenemos que valorar es si las empresas estamos preparados para el envejecimiento de sus trabajadores, ¿no? Si estamos haciendo políticas activas que prevengan esta situación o que promuevan la salud de trabajadores senior para, lógicamente, pues, apoyar su salud y con ello generar una mayor productividad de estos tramos, ¿no? También es cierto que en estos tramos a veces, depende de los sectores, nos encontramos también con gente que engancha una patología tras otra. Son gentes que tienen patologías serias con asentismos justificados y que, bueno, muchas veces, o por lo menos en nuestra experiencia, la percepción que vemos que son claros ejemplos de incapacidades permanentes, ¿no? Pero que se van alargando y agotando plazos en estos procesos de baja y en algunos casos incluso pues se da un alta por agotamiento de plazos y el trabajador pasa a hacer un reconocimiento médico con su servicio de prevención o servicio médico de prevención, y nos podemos encontrar que se le da unas limitaciones que hacen muy difícil su integración en su puesto de trabajo, o bien incluso que se le da un no apto en su puesto de trabajo que podría dar lugar a un despido por inactitud sobrevenida, ¿no? Aquí también, lógicamente, apoyar la salud de este tramo de los trabajadores, pero desde el principio, ¿no? Hacer campañas de promoción de la salud dentro de las empresas va a ser una inversión a largo plazo, pero que tendrá resultados. Y también pues valorar el apoyo y el asesoramiento a ciertos trabajadores que tienen situaciones de salud importantes sin vistas de mejoría, y en el que se puede ver si la empresa puede colaborar, por ejemplo, en ayudarle y en asesorarle en la gestión de incapacidades permanentes, ¿no? Estos casos pues hay que verlos uno por uno, por supuesto, para ver las circunstancias de cada trabajador. Otro aspecto importante que ya lo he ido enunciando es la cultura empresarial, ¿vale? Ya comentaba el ejemplo de la cultura en prevención de riesgos laborales, que por el buen trabajo que se ha realizado durante estos años desde la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, ha habido una mayor concienciación cuanto la importancia de la prevención y esto pues ha tenido su impacto. Mi opinión personal es que en el asentismo de contingencias comunes no es tanto así y no se percibe por dentro de una organización empresarial el asentismo como un problema. A veces, en el mejor de los casos, es un tema que gestiona las direcciones financieras, las direcciones de recursos humanos, pero no llegan incluso a bajar a distintos niveles como puede ser mandos intermedios, ¿no? Veremos que los mandos intermedios son una pieza clave para la lucha y la gestión del asentismo. Otro problema son las herramientas y recursos que tienen las empresas para poder hacer frente al asentismo. Nos encontramos que muchas empresas han delegado esta gestión del asentismo parcial o completamente en sus mutuas de accidente de trabajo, porque muchas veces no han asumido como propias estas funciones y no han desarrollado o dispuesto de herramientas que le permita pues, hacer un seguimiento de su asentismo, una medición de su asentismo y personas o partidas presupuestarias para poder solucionarlo, ¿no? Aquí hay un dato que luego repetiré, ¿no? En el que se estima que el 60% de las empresas desconocen el coste de su asentismo, y ese primer punto
por el cual yo he empezado esta ponencia, ¿no? Es de vital importancia saber el impacto que tiene el asentismo en las empresas, porque eso puede ser una palanca para justificar la inversión en herramientas y en recursos, la dedicación para generar una cultura empresarial que va a redundar en una reducción de estos costes, ¿no? Hay muchos estudios que demuestran que cualquier inversión en salud dentro de las empresas tiene un retorno siempre positivo, ¿no? Entonces yo les animo a hacer ese análisis y qué acciones no pueden hacer ustedes para reducir el asentismo después de haber hecho un análisis interno y externo de los factores que lo generan. Por supuesto, llega el que genera más ruido, ¿no? Que es el asentismo injustificado o fraudulento, ¿no? También me vuelvo a remitir a una encuesta que hizo ADECO, en el que se preguntaba a las empresas cuáles creían que eran los motivos de su asentismo. Bueno, pues el 31% lo asociaba a su problema en asentismo por enfermedad común, pero en la gráfica anterior dice motivos con mucha o máximas como causas de asentismo fraudulento. Ya una de las que sale en el primer nivel es que las propias empresas consideraban que había muchos procesos de baja laboral que podían ser o sospechaban que podían ser fraudulentos, ¿no? Aquí también se hablan bueno, pues de anécdotas, pero que luego son reales, ¿no? Como es el efecto puente, el efecto lunes, ¿no? Para aquellos que no los conocen, pues son los días donde se produce un mayor pico de asentismo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, también hemos detectado un pico de asentismo en los periodos de carnavales, ¿no? Por ejemplo, en los carnavales suele ser viernes-lunes, por ejemplo, el último que fue viernes-lunes, quiero recordar, son días lectivos, los niños tienen colegio, pero son días laborales, los mayores, los padres trabajamos, ¿no? Entonces, bueno, pues sí detectamos en algunos casos algunos repuntes que el efecto puente se puede interpretar como que alguien se ausenta del trabajo pues para disfrutar de un periodo vacacional que no se le ha concedido, pero también lo que vemos es que detrás hay un impacto en cuanto a la conciliación de la vida personal y la vida profesional. Ojo también con este factor, que lo vamos poco se está hablando en los medios de comunicación de esta situación ahora mismo con el COVID. Tenemos una situación en la que no hay colegios, la situación de los campamentos es incierta, tampoco es recomendable contar con familiares, normalmente abuelos, para el cuidado de los menores por el riesgo de contagio, y no todo el mundo tiene la capacidad de teletrabajar, ¿no? Y compaginar pues, el cuidado de sus hijos con su trabajo, ¿no? Por lo que sí estamos viendo o preveemos que puede haber un incremento del asentismo motivado por un problema de conciliación de la vida laboral. Entonces, bueno, pues con la profesional, cualquier acción que se pueda hacer dentro de la propia compañía para facilitar estas acciones, horarios, flexibilidad en los horarios, el teletrabajo, desde luego va a tener un impacto muy directo en la reducción de ese posible asentismo como consecuencia de este problema de conciliación de la vida familiar, ¿no? Hablando del fraudulento, aunque antes lo he mencionado, pero no les he dado datos, según este estudio, ¿no? El 16% de las empresas dicen que no controla la veracidad de las razones alegadas para las faltas del trabajo, ¿no? Y algo tan sencillo pues como pedir un justificante de esa ausencia del trabajo, pues vemos en esta encuesta que hizo ADECO que no se realiza, ¿no? Y que bueno, pues tendría lógicamente un impacto muy importante, ¿no? En cuanto al asentismo injustificado y fraudulento, también hay una gráfica muy llamativa en el que se observa cómo según va reduciéndose el paro, si se fijan aquí desde el 2013 se produce una reducción del paro, se ha ido incrementando el coste del asentismo, ¿no? Es decir, se ha ido incrementando el asentismo, ¿no? Esto es, del mismo modo, según fue creciendo el paro con la crisis del 2007, se fue reduciendo el paro, ¿no? Bueno, por desgracia ahora nos vamos a encontrar en una situación de crisis y bueno, puede haber una autorregulación natural como consecuencia de esta tendencia entre el paro y el asentismo, ¿no? Pero bueno,
yo creo, lógicamente, no tiene una justificación que al haber mayor trabajo, pues haya un empeoramiento de los datos de salud y puede ser un motivo para interpretar que sí puede haber un asentismo fraudulento, ¿no? He visto algunos estudios en el que identifican como que un 20% de las bajas por contingencias comunes se supone que pueden ser fraudulentas, ¿no? En este sentido. También es cierto que ha crecido el proceso de número de bajas, ¿no? En este periodo, ¿no? Indagar más en el proceso cultural, ¿no? Esta frase seguro que ustedes la han oído alguna vez, ¿no? El me cojo la baja, ¿no? Suele ser una frase que se utiliza, pues, a lo mejor dentro de un conflicto laboral. Pues, oye, una persona que pide vacaciones, no sé, su empresa no se las concede, y amenaza pues con cogerse una baja, un cambio de horario, y la empresa, el trabajador amenaza con cogerse una baja. Es una frase que a mí siempre, entiendo que a ustedes también, me llama la atención, porque bueno, pues las bajas las dan los médicos de cabecera, no se las cogen los trabajadores, ¿no? Pero bueno, hay una realidad, ¿no? Que muchas veces el dato empírico es que esto ocurre, ¿no? En el que vemos que muchos trabajadores que están en proceso de baja, lo que hay detrás es un conflicto que a veces pues, se camufla como una baja por ansiedad o por depresión, ¿no? En estos aspectos, ¿no? También hay pues como un beneplácito, yo creo, de la sociedad de cogerse bajas, ¿no? Decir, oye, pues a veces ves gente que en tu entorno, por desgracia lo he vivido, dice, no, pues oye, no tengo vacaciones, oye, pues nada, pues, y otro amigo dice, pues cógete una baja. Entonces, parece que es como una herramienta a la que podemos acudir cuando no tenemos otra solución, ¿no? De hecho, la COE hace como pues 3 meses saqué una noticia, ¿no? En la que quería sacar una campaña para concienciar a los médicos de cabecera del impacto que tenían las bajas sobre la economía de las empresas. No sé en qué quedó esto, francamente, pero bueno, era una forma elegante de levantar un problema que preocupa, ¿no? Que es la falta de control o muchas veces las dudas en algunos procesos de capacidad temporal, ¿no? No hay un impacto de una visualización del coste que tiene el asentismo en los trabajadores. Bueno, yo siempre les animo a tener políticas de comunicación internas transparentes que faciliten esta información, no solamente pues a las obligatorias a los sindicatos, sino al resto de los trabajadores, para que sean conscientes del problema, ¿no? Oye, se pueden utilizar frases muy de calle, ¿no? Pues, oye, pues el año pasado se perdieron 5 puestos de trabajo como consecuencia del asentismo laboral por contingencias comunes, ¿no? Pues oye, mensajes que lleguen pues a la población y al impacto o se perdió tanta facturación como consecuencia de la pérdida de productividad asociada al asentismo por contingencias profesionales, ¿no? Contingencias comunes. Utilizar comunicación interna para generar esa cultura y generar el impacto que tiene el asentismo dentro de una organización, ¿no? He recortado esta noticia ahora, por desgracia, por la situación de Nissan. Está muy en boca la situación de la industria de la automoción, ¿no? Y bueno, pues esta noticia creo que es de hace 2 días, ¿no? De ABC. Yo lo desconocía, ¿no? Pero bueno, me ha parecido interesante ver cómo se normalizaba, si lo vemos, que uno de los problemas que tenía la fábrica de Santana era el elevado número de asentismo durante la época de la recogida de la aceituna. En otros datos he oído que se podía llegar a un 36% en ese periodo de asentismo como consecuencia de gente pues, que se ausentaba de su puesto de trabajo para recoger la aceituna. Cuando yo hablo con clientes o asesoramos a clientes en cómo gestionar su asentismo, siempre hay una época de la aceituna, siempre analizamos pues, determinadas zonas donde suele haber un mayor pico que nos induce fraudulento, ¿no? Pues puede ser la Feria del Caballo, puede ser los carnavales de Tenerife, puede ser la recogida de la hierba en Asturias. Bueno, pues hay determinados puntos que daría para desarrollar en el cual creo que tenemos que ser conscientes de la realidad de un asentismo fraudulento y injustificado, ¿no? Al final el garbanzo negro pues estropea el cocido, ¿no? Pero la mayoría de los trabajadores que tienen un proceso de asentismo, sus problemas son los que hemos mencionado anteriormente, ¿no? Son trabajadores que no quieren
estar de baja, que quieren recuperar su salud, que agradecen cualquier herramienta que utilice la empresa pues para ayudarle en la mejora de su salud y que se ve afectado pues por la situación de los sistemas públicos de salud, ¿no? Si nos vamos al marco normativo o herramientas que podemos utilizar para luchar, que puede utilizar la empresa para luchar contra el asentismo, me voy a centrar sobre todo en uno que es el que utilizamos en TEBEX más habitualmente, bueno, que tienen las empresas y que nosotros articulamos con las empresas. Voy a empezar por abajo, que es el artículo 52D, supongo que todos lo conocen, que fue derogado, ¿no?, de los despidos por asentismo reiterado, ¿no? Ha generado un debate muy intenso y sobre todo un debate en que bueno, pues ha habido una serie de despidos en entidades de gran volumen que lógicamente pues una mayor repercusión. Bueno, también había otro dato. Garamendi de la COE indicaba que según sus datos en el 2019 no había habido más de 30 despidos por este motivo. Entonces, bueno, no sé si esto es así, que la verdad es que yo no he visto ese dato, no sé si se ha hecho un ruido innecesario, ¿no? Pero desde luego se ha centrado mucho la actuación de las grandes empresas con respecto a la utilización de esta forma de despido. Y yo creo que y esto es una opinión mía personal, no se ha tenido en cuenta que en España somos una empresa de pymes y que el 95% de las empresas son pymes, ¿no? Y que, bueno, pues una situación de asentismo puede generar un problema económico muy serio, incluso afectar a su viabilidad, ¿no? Y que, bueno, era una herramienta que podían usar y que ahora mismo pues no van a poder tener, ¿no? Bajo mi punto de vista se podía haber regulado de otra manera antes que eliminarlo, ¿no? Bueno, pero bueno, eso es agua pasada, ya nos tenemos que centrar en las herramientas que tenemos actualmente, ¿no? Nosotros lo que recomendamos es la aplicación del artículo 20.4 del Estatuto de los Trabajadores, ¿no?, de dirección y control de actividad laboral, que se lo voy a leer literalmente, en el que indica que el empresario podrá verificar el estado de enfermedad o accidente de trabajo que sea alegado por este para justificar su falta de asistencia al trabajo, mediante reconocimiento a cargo del personal médico. La negativa del trabajador a dichos reconocimientos podrá determinar las suspensiones de los derechos económicos que pudiesen existir a cargo de la empresa por dichas situaciones. Aquí destacaría dos cosas. Primero, pues que la empresa tiene esa potestad de poder comprobar mediante ese reconocimiento médico si el motivo el motivo de salud que alega ese trabajador. Y luego también que esta capacidad de citar este reconocimiento médico no está ligada a ninguna necesidad de tener un parte de baja. Es decir, en el momento que un trabajador manifiesta una ausencia por motivos de salud, eso es correcto, no sea una licencia y un permiso, la empresa puede citarle. Esto implica que uno de los problemas que veíamos que era necesario cubrir, que era cómo llegar a bajas de menos de 3 días en el que los centros de atención primaria no llegan, se podría cubrir aplicando este criterio. Es decir, yo en menos de 3 días, independientemente de que exista o no parte de baja, si tu motivo de ausencia es médica, te puedo citar para hacer un reconocimiento médico. Luego genera también una herramienta más punitiva, como es la eliminación de los complementos voluntarios en caso de que el trabajador no colabore. El trabajador puede negarse a acudir a este reconocimiento médico por parte citado por la empresa, ¿no? Pero la empresa también tiene la potestad de eliminar estos complementos económicos voluntarios que están asociados a la baja, siempre y cuando, lógicamente, su convenio lo complemente según su convenio, ¿no?, en estas líneas, ¿no? No me gusta centrarnos en el punto inicial o en el punto final de la sanción a un trabajador por su falta de colaboración o cooperación en el seguimiento de su baja, porque entiendo que cualquier trabajador que tiene un proceso de salud, un problema de pérdida de salud, tiene que ver con buenos ojos que su empresa le apueste en ayudarle con mayor tiempo de consulta médica y un mayor seguimiento de su baja, ¿vale? Tenemos también la Ley General de la Seguridad Social, el artículo 175, en el que habla también de los supuestos en los que el trabajador puede tener una pérdida o suspensión del derecho de subsidio, ¿no?, como puede ser cuando el beneficiario haya actuado fraudulentamente para obtener o conservar dicha prestación, cuando el beneficiario trabaje por cuenta propia o ajena. También podrá ser suspendido el derecho a subsidio cuando, sin causa razonable, el beneficiario rechace o abandone el tratamiento que le fuese indicado, ¿vale? La incomparecencia del beneficiario a cualquiera de las convocatorias realizadas por los médicos y el INS,
bueno, resumiendo, aquí, las mutuas, por ejemplo, pues, oye, pues a partir, o el INS, a partir del día 16, que son los que se hacen cargo de la prestación de subsidio, si no existe una colaboración o detectan una situación fraudulenta, pueden eliminar este subsidio, ¿no? Y hay algunas empresas pues, que también optan por detectives para poder argumentar si existe alguna situación fraudulenta, ¿no? Por lo tanto, las empresas tienen herramientas para actuar y poder reducir y controlar su asentismo, ¿no? Lo que nosotros recomendamos es pues, que todas las empresas desarrollen un documento, un procedimiento que se llame Plan de Gestión de Asentismo, ¿no? En el que se establezcan reuniones periódicas y que permitan un análisis de la situación y una evolución de la situación del asentismo, ¿no? Recordemos que el asentismo es un fenómeno multicausal, es decir, yo me he centrado, por ejemplo, en contingencias comunes, pero hemos hablado también, o al inicio, de que dentro de las contingencias comunes pueden estar enmascaradas contingencias de origen profesional. Por lo tanto, toda la integración de los medios que se utilicen en prevención, junto con los medios que se utilicen en gestión de contingencias comunes, pues nos van a poder servir para identificar patrones de acciones que podemos actuar para mejorar la salud de los trabajadores, ¿no? Por lo tanto, cuantas más ramas toquemos, mejor va a ser nuestro resultado, ¿no? Esta es la fase, ¿no?, que la habrán oído todos ustedes, de William Thompson, que es, yo creo que, bueno, muy clara, ¿no? Dice, lo que no se define no se puede medir, por eso les indicaba, pues, primero, definir cuál es su criterio de asentismo dentro de la propia compañía, porque muchas empresas tienen criterios distintos, que no tiene por qué ser malo, siempre y cuando se mantenga en el tiempo y permita comparaciones entre periodos, ¿no? Una vez que se tiene definido, que se mida, que se tengan herramientas para poder medir ese asentismo, las distintas ramas, las distintas subdivisiones. Cuanto mejor analítica de datos se pueda realizar, se van a poder identificar mejor los aspectos donde la actuación frente al asentismo va a generar un mejor resultado. Y, lógicamente, tomar medidas en aquellos datos, porque, como dice, lo que no se mejora, pues se degrada siempre, ¿no? Entonces, lo que está claro es que el asentismo, cualquier actuación que se haga va a tener un retorno positivo, y que cuantas más cosas se hagan, mejor va a ser el resultado. Se lo anunciaba antes, pero vamos a poner con datos. Una es una noticia del Observatorio de ORH, en el que hablaba que el 71% de las empresas no cuentan con un plan de gestión de asentismo. Pero a pesar de eso, el 79% de las empresas consultadas lo veían como un problema. Es decir, oye, vemos que el asentismo es un problema, pero no actuamos para solucionarlo, como puede ser, pues, implementar un plan de gestión de asentismo, ¿no? Este dato también fue un observatorio, el primer observatorio hizo Asepello, en el que hablaba de que solo el 63% de las empresas no calculan el coste de su asentismo. Claro, nos preocupa el asentismo porque muchas veces estamos hablando de porcentajes de asentismo, pero es importante no solamente hablar de porcentajes de asentismo, sino también ponerles cifras, ¿no? A lo mejor puede haber una empresa que tenga más asentismo, pero asentismo de larga duración, y otra empresa tiene el mismo asentismo, pero más asentismo de corta duración, que es más costoso. Entonces, teniendo el mismo asentismo las dos empresas, en un caso puede ser más costoso que el siguiente. Por lo tanto, hay que manejar ambas dos variables. ¿Qué es un plan de gestión de asentismo? Pues vamos a ver, no hay, como indicaba, ninguna obligación legal de tenerlo, ninguna estructura, sino que, bueno, pues lo que tiene que hacerse es en función de cada empresa y en función de los objetivos que busque cada empresa, o los procedimientos y sistemas de calidad que tenga la propia empresa, ¿no? Pero al final, voy a empezar por la frase final, lo que tiene que buscar hoy es mejorar la gestión, mejorar el control y a base de un análisis de los resultados, implementar acciones de mejora continua, ¿no?, en estas acciones, ¿no? Oye, una manera de simplificarlo, pues, pues definir una introducción, pues, un análisis de la situación, de la empresa, convenios, centros de trabajo,
pues análisis de la edades de la población, de laboral. Luego definir objetivos, que lógicamente pues, oye, será pues, reducir el asentismo, pero reducir el asentismo en contingencias comunes, en contingencias profesionales, reducir horas de permisos, reducir bueno, pues el asentismo injustificado. Y lógicamente estos objetivos tienen que luego que poder medirse, ¿no? Tienen que poder luego cuantificarse, ¿no? Por eso, luego tener herramientas que permitan esa medición. Pues, oye, desarrollar, pues, oye, puede ser desde un Excel al propio ERP que pueda tener la compañía y si se puede adaptar para poder tener métricas o tener un BI que permita explotar esa información y no solamente explotar esta información, sino compartir esta información en todos los estamentos de la empresa. No solamente, pues oye, las reuniones del comité de dirección, sino las reuniones con mandos intermedios. Debe ser uno de los puntos que se debe analizar, ¿no? En algunas empresas incluso ligar complementos económicos asociados a la reducción de estos objetivos para mejorar la implicación de todo el personal, ¿no? Un plan de acción anual, oye, se puede hacer un plan de gestión de asentismo trianual y luego definir pues anualmente las acciones que se van a tomar y estas acciones pues lógicamente deben ir orientadas de este análisis interno y externo que se ha realizado previamente que van a justificar estas acciones, ¿no? Definir los recursos, oye, pues que tanto humanos, oye, esto necesita personas que gestionen y que controlen o equipos de personas en función del volumen de la empresa y dotar también de una partida presupuestaria, porque bueno, pues va a ser necesario una inversión en proyectos de salud o en actividades de control de salud o con los servicios de prevención de promoción de la salud para mejorar esos ratios y con ello el asentismo, ¿no? Procesos de control periódico que permitan, pues oye, analizar desviaciones y en periodos cortos de tiempo para poder tomar decisiones que hagan que se enfile el proyecto, ¿no? Y luego, bueno, pues establecer una memoria anual de las acciones realizadas, los resultados y, lógicamente, añadir en esta memoria el impacto económico, ¿no? El impacto económico que ha tenido esta gestión y la inversión y el retorno que se ha tenido esta gestión. Lo he centrado mucho en impacto económico, pero lo que hay que tener en cuenta es que estas son acciones en las que gana tanto la empresa como el trabajador. Cualquier inversión que haga la empresa en salud va a ser bien vista por los trabajadores. Cualquier trabajador va a estar agradecido de que su empresa le ayude en un proceso delicado como es la pérdida de salud y esto va a generar siempre un retorno económico de la propia empresa. Por lo tanto, siempre va a ser una relación en la que tanto la empresa como los trabajadores van a salir beneficiados. Bueno, yo con esto dejo paso a Maite si considera que hay que hacer alguna pregunta, alguna duda. Si han estado... Hola Jaime, sí, la verdad es que tenemos unas cuantas preguntas. Gracias por como yo comentaba ya avanzado al principio, era una presentación exhaustiva. Yo creo que nos has dejado casi que un rinconcito por explorar. Y vamos ahora a las preguntas. A ver. La primera dice, ¿un trabajador eventual tiene derecho a hacerse un análisis en horario laboral, un análisis médico en horario laboral? ¿Debería recuperar ese tiempo que ha estado ausente en la empresa? Vamos a ver, eso tendrá que verlo en el convenio, ¿no? Cómo recoge el uso de las licencias y permisos para asistir al médico, si requiere algún tipo de antigüedad para poder recurrir a esos permisos. Habría que verlo en el convenio. De acuerdo. Siguiente, ahora quedan las fechas de altas y bajas con menos de 5 días. ¿Se pueden dar confirmaciones de baja como que continúa y haber informado ya un alta? ¿Esto es factible? No entiendo muy bien la pregunta, pero no sé si tú A la ver, puedes entender. vamos a ver, no sé si va por ahí la línea, ¿no? Pero al principio, en bajas de menos de 5 días se puede dar un proceso de alta, o sea, de baja y de alta. El trabajador, si no está de acuerdo o empeora esa situación, puede pedir que se revise ese proceso. No sé si es eso a lo que se refiere la pregunta. No lo sé porque no lo explica. Todavía sigue conectada, por lo cual si hemos respondido, pues nos dices que ok, si no,
¿vale? Nos envías una aclaración. Siguiente pregunta. Dice, para empresas que no tienen médico, ¿cómo pueden utilizar esta opción? Y Marta pregunta o cita el artículo 20.4. ¿Solo a través de la mutua de accidentes? Bueno, esto es, no quiero tampoco meter una cuña comercial, pero esto es precisamente lo que hacemos en TEBEX, ¿no? Dotamos de estos recursos para que puedan ejercitar esa acción, ¿no? Es decir, nosotros dotamos de servicios médicos y de un call center sanitario para que la empresa pueda delegar esa potestad que tiene en una empresa externa, sin tener que contratar un médico para poder realizarlo. Uh-huh. La También es, siguiente pregunta. También es cierto perdona que te interrumpa, Maite, que hay empresas que tienen médicos asistenciales, pero quieren diferenciar el médico asistencial de un médico específico de control de bajas, de este control, ¿no? Porque son dos perfiles distintos, ¿no? Un médico asistencial pues tiene una mayor confianza y un médico de gestión de bajas puede ser visto como el inspector y no ganarse la confianza. Entonces hay muchas empresas que, aunque legalmente se pueda realizar, prefiere separar esos dos servicios, ¿no? Tener un médico asistencial para los permisos, licencias, atención del personal y uno específico para la gestión de bajas por contingencias comunes. Mira, Sonia sigue abundando en este artículo 24 y dice, suele ser muy complicado. En ocasiones la mutua propone una alta médica porque la baja no está justificada y el médico de cabecera la prolonga porque, porque está justificada y el médico de cabecera eso la prolonga lo que estime oportuno. Vamos a ver, aquí es, lógicamente, quien tiene la competencia de dar el alta de baja es el médico de cabecera. Cuando hay se considera una disparidad de criterios, se puede hacer una propuesta de alta motivada, que es una de las opciones que tiene la mutua o que nosotros también hacemos con las empresas que trabajamos a la inspección médica. Es decir, puede hacer una propuesta a la inspección médica argumentando los motivos por los cuales y esperar los tiempos de respuesta que tenga la inspección médica para valorar ese caso. Uh-huh. Pregunta de Laura, si las horas de ausencia al puesto de trabajo la empresa dictamina que tienen que recuperarse, obviamente no los permisos retribuidos, ay, que se me ha ido, no los permisos retribuidos, pues que se me ha caído, ha entrado otra pregunta nueva y esta se me ha ido. A ver, sí, ¿también se consideran absentismo? Te pregunto de nuevo, si las horas de ausencia al puesto de trabajo la empresa dictamina que tienen que recuperarse, ¿también se consideran absentismo? Vamos a ver, aquí insisto que depende de cómo lo quiera definir la propia empresa, ¿no? Es decir, la empresa es la que tiene que marcar qué va a considerar asentismo. Hay incluso negociaciones colectivas en las que, por ejemplo, yo que sé, los días de huelga no se consideran asentismo, ¿no? Son negociaciones que se hace con la empresa, ¿no? Entonces, aquí depende del criterio que quiera utilizar la empresa. Una cosa es lo que legalmente se pueda considerar asentismo y otra cosa es que ellos quieran tener métricas para poder medir y valorar otras opciones, ¿no? No sé si he respondido. Álvaro nos pregunta también, dice, si conoces, Jaime, algún caso de éxito, primero, conocimiento en el caso de conocimiento de factores de absentismo no estructural, utilizando analítica de datos, y casos de éxito en prevención del absentismo empleando la ciencia de datos, la algoritmia. No sé si he entendido bien la pregunta. No, nosotros, y por lo tanto, si ves que no lo he contestado correctamente, como tenéis mi correo también ahí de InfoTVs, podéis la afinamos, ¿no? Nosotros lo que, por ejemplo, en el caso de TVs, lo que tenemos es un software de gestión de asentismo, ¿no? No solamente gestionamos médicamente y contactamos con los trabajadores, sino que tenemos un software que también lo aportamos a las empresas clientes para poder tener datos y en base a estos datos pues poder tomar las decisiones adecuadas para luchar contra el absentismo. Nosotros son esos datos los que utilizamos para ver el éxito de nuestros proyectos o los puntos que hay que mejorar. No sé si es por aquí por donde quiere ir la pregunta, ¿no? Yo creo que empezábamos por la idea de la analítica predictiva. Nosotros sí que conocemos predictiva. Sí, sí. He visto desarrollado algo. He visto alguna publicación de empresas que están trabajando en ello. Nosotros no lo hemos desarrollado y desde luego que sería muy, muy interesante, ¿no? Ya hemos visto lógicamente factores que vemos que pueden influir, como hemos visto el paro. Pues oye, si vemos que el paro decrece, pues viendo la serie histórica es de esperar que el asentismo también pueda decrecer, pero claro, también hay que ver
si la población laboral también envejece, si la relación entre uno y otros factores puede compensar una cosa con otra. Pero vamos, es de luego un punto muy interesante, ¿no? Porque lógicamente si tienes una predicción predictiva, puedes incluso trabajarlos con los servicios de prevención de cada empresa para hacer acciones de promoción de la salud muy dirigidas y muy concretas, ¿no? Por ejemplo, en este aspecto, los servicios de vigilancia de la salud utilizan los informes epidemiológicos para detectar pues, problemas de salud de los trabajadores y desarrollar planes de promoción de la salud. Si esta información le sumas también la información de las contingencias comunes y además le añades un proceso predictivo, pues sería estupendo. Yo, vamos, por ejemplo, sí que puedo citar el caso de Prosegur, que sí que hicieron un piloto, siempre lógicamente con casos, con datos agregados, pero fueron de los primeros en hacerlo. Vamos a las 2, 3 últimas preguntas y si se queda alguna fuera te las paso por privado porque tampoco quiero pasarme mucho de la hora. Laura pregunta, ¿los permisos retribuidos o las bajas por IT, por paternidad o maternidad, se pueden considerar absentismo? Vamos a ver, se puede medir como tal simplemente para tener un seguimiento y un control de este absentismo, pero nosotros, desde el punto de vista que le he dado yo económico, una baja, por ejemplo, maternal, si además es cubierta, es incluso económicamente beneficiosa para la empresa, ¿no? Ya se cubre luego muy mucho, lógicamente, en que el proceso de maternidad no genere un problema social, ¿no? Entonces, nosotros, desde este enfoque que yo le he dado económico, no debería medirse. Otra cosa es que, lógicamente, se quiera tener esa métrica, pues oye, porque a lo mejor también puede ser necesario para conocer, pues, en la gestión de recursos humanos, los recursos que pueden necesitar para sustituir posibles bajas, ¿no? ¿Los reposos domiciliarios deben ir acompañados siempre de baja médica? Eso es un debate, ¿no? Vamos a ver, el problema es que un reposo domiciliario no es complementable. Es decir, si una persona, por ejemplo, en su convenio se le complementa en caso de una baja, si se le da un reposo, la empresa no tiene obligación de complementarle esos días de reposo. Entonces, eso hace que muchas veces se tienda a esa baja más que al reposo. Volviendo a una de las cuestiones que has tratado en tu exposición sobre los trabajadores que cogen baja por ansiedad o depresión para disfrutar de vacaciones, claro, esta pregunta, Francisco pregunta, dice, si el facultativo le da la baja, ¿por qué hay que dudar de ello? ¿Con qué base? No, vamos a ver, no sé, al final hay que tratar cada caso y cada persona, ¿no? Muchas veces, incluso lo pueden ver, ¿no? En Google, oye, cómo simular una baja por ansiedad. O, por ejemplo, también se ve fraude y ha habido incluso varios programas en este caso en gente que ha tenido un accidente de tráfico e intenta alargar periodos de baja porque económicamente le beneficia a la futura económicamente, ¿no? Entonces, no quiero decir, lógicamente, que las bajas por ansiedad y por depresión sean fraudulentas, ni mucho menos. De hecho, España es uno de los países con mayor consumo de antidepresivos y ansiolíticos. Entonces, bueno, hay una base para justificar este tema, ¿no? El tema que digo es que muchas veces los médicos de cabecera se ven un poco indefensos en ese apoyo con un especialista, ya sea un psicólogo o un psiquiátrica, para valorar esa situación, porque hay incluso procesos de depresión en el que una de las acciones que está beneficiada es trabajar, ¿no? Entonces, hay que valorar cada caso, pero debido a que igual que el dolor es difícil de medir, dice, doctor, me duele aquí, y esto es mucho, es poco, los procesos de ansiedad no son en una consulta, en una atención primaria, muchas veces fácilmente identificables, ¿no? Y requiere pasar a un paso más, como puede ser, lógicamente, un psicólogo o un psiquiatra para que valore esa circunstancia. Y atención ahora porque con las circunstancias que estamos atravesando, pues este tipo de patologías o de circunstancias pues pueden y se estima que crezcan y mucho. La última pregunta, además, mira, esta es de Óscar. Hola, Óscar, que sé quién eres. A ver, para aplicar, nos pregunta Óscar, el 20.4 del Estatuto de los Trabajadores es necesario que la causa de la baja sea médica, pero esto no se conoce siempre hasta que nos llega la baja real en soporte de papel. ¿Qué se puede hacer en estos casos? Vamos a ver, si una persona se ausenta de su puesto de trabajo, tiene que argumentar el motivo. Es decir, oye, no he ido a trabajar porque me encuentro mal. Normalmente los convenios
En la mayoría de los convenios incluso viene reflejado que en caso de una ausencia tiene que informar con un plazo de 24 horas previas, como un motivo incluso sancionable. Y exime de esa situación cuando hay una causa de fuerza mayor, por ejemplo, un ingreso hospitalario, ¿no? Si no te has ausentado por un motivo de salud, puede ser porque tengas una licencia o un permiso. Y si no es ninguna de esas tres cosas, es un asentismo injustificado y, por lo tanto, también puede ser motivo de una sanción. Aquí nosotros, por ejemplo, tenemos un sistema en el que el primer cribaje que hacemos es que lo hacemos a través de una llamada telefónica. Entonces, bueno, pues en esa llamada telefónica presuponemos que, como la empresa no tiene información, es un motivo de salud. Si el trabajador alega otro motivo, pues se le comunica a la empresa, pero no se le cita reconocimiento médico porque lógicamente, no alega otro motivo distinto. Estupendo, Jaime. Pues ya hemos cerrado el lapso de preguntas. Nos quedan un par de ellas. Por no alargarnos más, te las pasaré después y si eres tan amable, pues las contestas directamente. Muchas gracias por Perfecto. Gracias a una vosotros. presentación exhaustiva. La verdad es que bueno, pues hay mucha gente que te está felicitando porque has tocado, pues bueno, una visión muy, muy global y a la vez muy aterrizada de esta casuística que ahora Bueno, mismo, pues bueno, se presenta complicada, la verdad. hay temas muy interesantes que tratar, ¿no? Oye, pues, por ejemplo, como hablaba del tema de depresión, ansiedad, pues oye, hay metodologías, hay sistemas para detectar fraude en estos aspectos, pero a mí no me gustaría orientarlo como que el trabajador es asentista, es fraudulento, ¿no? Sino sobre todo en que se apoye a la salud de los trabajadores cubriendo esos huecos que ahora mismo el sistema no tiene. Y haciendo eso, pues desgraciadamente, pues se detecta alguna situación fraudulenta que por supuesto que hay que atajar. Pero la mayoría de los trabajadores lo que necesitan es un apoyo en la gestión de su salud y con ello mejorar su salud y mejorar el asentismo de la compañía. Pues vamos a ello, que ahora además el acompañamiento es más necesario que nunca. Muchas gracias, Jaime, por tu participación. Muchas gracias a todos los asistentes, que habéis sido muchos. Y como siempre, os enviaremos toda la documentación. Os esperamos en el siguiente webinar. Muchas gracias y cuidaros en este regreso el retorno al trabajo. Un abrazo. Muchas gracias a todos. Gracias, Maite. Hasta luego.